Imashinalla mashikuna allipuncha allichisha allituta tukuykuna allishamushka kaichi. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. A continuación vamos a ver lo que es la delimitación geográfica en Quichua. Bueno amigos, así que vamos a comenzar. Vamos a delimitar desde lo general hacia lo particular. Bueno, mejor dicho, vamos desde lo más grande hasta lo más pequeño. Es decir, vamos a comenzar desde el planeta. ¿Cómo se dice? Planeta Tierra. Luego vendría lo que son los continentes. Luego vendrían los países, las provincias y así sucesivamente hasta llegar hasta lo más pequeño. Planeta Tierra en Quichua se dice Alpamama, ¿no? Este planeta se dice en Quichua Alpamama, Madre Tierra. Después de esto tenemos lo que son los continentes. En cuanto a los continentes, solo voy a dar el nombre del continente americano o de lo que es el continente América. En Quichua, continente América se dice Abya Yala. Abya Yala. Después de los continentes tenemos lo que son los países, ¿no es cierto? Los países en Quichua se dice Mamayacta. Como por ejemplo tenemos el Ecuador. El Ecuador es un país, nuestro país, que en Quichua sería Ecuador Mamayacta, el país de Ecuador. Dentro de los países tenemos las provincias. En este caso me voy a enfocar en nuestro país, que sería Ecuador. Ecuador tiene lo que son 24 provincias. Provincias en Quichua, amigos, se dice marca, ¿no? Tenemos Ixcaychunga, Chuscu. Si quieren saber de los números, aquí les voy a dejar el enlace para que vayan a ver y aprendan sobre los números. El Ecuador tiene 24 provincias, que en Quichua vendría siendo Ixcaychunga, Chuscu, Marcacuna. 24 provincias son las que conforman a nuestro país Ecuador. Luego de las provincias tenemos lo que son los cantones. Cada provincia tiene diferentes cantones. Esos cantones en Quichua se dice Cantón Quiti, cantones Quiticuna. De igual manera de las provincias, provincia marca, provincias en plural marcacuna. Lo que sigue después de los cantones es las parroquias. Dentro de los cantones de igual manera existen varias parroquias. Parroquia en Quichua se dice Quitili. Parroquias en plural sería Quitilicuna. Luego de las parroquias tenemos, a su vez, las parroquias están conformadas por varias comunidades, ¿no es cierto? Comunidad en Quichua se dice Aylluyacta y comunidades se dice Aylluyactacuna. Luego de las comunidades están barrio, sector o ciudadela, se dice Cusca, pero si quieres pluralizar sería Cuscacuna, ¿no? En forma plural. Y bueno amigos, esto sería el video acerca de las divisiones geográficas desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no? Sabemos que la madre tierra o el planeta Tierra se dice Alpamama. Luego vienen los continentes, en este caso América sería Abya Yala. Luego de este vienen los países, que es Mamayacta. Luego de esto vienen las provincias, marca, cantón Quiti, parroquia Quitili, seguido por lo que es la comunidad, que vendría siendo Aylluyacta. Luego dentro de esto encontramos a los sectores, barrios o ciudadelas, que vendría siendo Cusca. Entonces eso sería en cuanto a la división geográfica en Quichua, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Pues déjame un buen like. Allí ya comenta de qué más gustaría que haga un video que quieras aprender o saber en Quichua. Y pues nada, gracias a todos a los nuevos suscriptores y nos vemos en una próxima ocasión.